El Evangelio según Marcos, capítulo 10. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: El que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró fijamente y dijo: Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios, todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. Así es. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos o bienes, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna.
Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Subían rumbo a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro, y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte, y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días, resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí. Podemos. Es cierto. Beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten compasión de mí! ¡Ey! ¡Cállate! Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, vamos. Él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Mi rabí! ¡Quiero ver! Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Marcos capítulo 10. En este capítulo el Señor anuncia su muerte por tercera vez. La primera vez que el Señor reveló su muerte a los discípulos fue en Cesarea de Filipo, antes de su transfiguración, en el capítulo 8, versículo 31. Y la segunda vez fue en Galilea, después de su transfiguración, en el capítulo 9, versículo 31. Ahora debemos ver que la tercera revelación ocurrió mientras iban en camino a Jerusalén, en este capítulo 10.
Lo más curioso es que los discípulos no pudieron entenderlo. Jesucristo quería que sus discípulos asimilaran el hecho de que Él sufriría una muerte que le pondría fin a todo y que experimentaría una maravillosa resurrección. Así que por tercera vez les habló de esto. No obstante, los discípulos no pudieron comprenderlo. Inmediatamente después de que el Señor revelara su muerte y su resurrección por tercera vez, Santiago y Juan vinieron a Jesús y le dijeron en el versículo 35 al 37. Dice: Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, respondió Jesús. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Señor había dicho a sus discípulos que estaba a punto de morir, pero ellos tenían una visión por sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. La petición de ellos fue completamente natural. La petición egoísta de Santiago y Juan brindó al Señor la oportunidad de revelar el camino que lleva al reino. En los versículos 43 al 45 dice: Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que el Señor dice en este pasaje es absolutamente contrario a la mente natural que se centra en nuestros propios intereses, y esto dio al Señor la oportunidad de revelar la manera de entrar en el reino. Estar dispuestos a servir a otros como siervos, como esclavos, en lugar de ser servidos como un dirigente o un gobernador. Amados hermanos, que así sea en nuestra iglesia local, todos como un solo cuerpo, estar al servicio unos de otros. Que el Señor nos dé la oportunidad de servir entre nosotros, entre los hermanos. Lo mismo en nuestros hogares. Enseñemos en nuestro hogar el poder que hay en el servicio, lo digno y gratificante de servir dentro de la casa y también fuera, a la familia o a los vecinos. Que el Señor nos lleve a ser más como Jesucristo, libres de egoísmo e individualismo. Hagamos una oración. Señor Jesús, líbrame de tener un corazón egoísta, independiente de tu iglesia y del Señor. Llévame a ser como tú, Señor, lleno de amor por los hermanos, dispuesto a servir. Ayúdame a empezar en mi familia de amigos y poder ser sensible a sus necesidades. Si Jesús vino a servir y darnos vida, yo también. En el nombre de Jesús. Amén.